Año 1968. River este año pareció renovado y estaba dispuesto a cortar la racha maldita que ya había superado, por ejemplo, a la de Boca de 10 años. El regreso del hijo pródigo como Ángel Labruna, ahora en el banco de entrenadores, le dio renovados bríos y una buena lavada de cara en las frustraciones pasadas. El último año en el país del gran Amadeo Carrizo y con la base de buenos jugadores como los Onega, Mas, Solari, Cubilla y una defensa nueva que se iba aceitando, River encaró el Metropolitano dispuesto a clasificarse a las semifinales. Y sí, esta vez lo logró. Terminó segundo en el grupo detrás de Vélez por un punto. En el año que Amadeo Carrizo estableció un récord de valla invicta que cortó un jovencísimo Carlos Bianchi. River entró en las semifinales y tuvo que enfrentar al mejor equipo del año, al San Lorenzo de los Matadores. Como dice el nombre, lo mataron a River. Y el Cuervo le ganó 3-1 en la cancha de Racing y afuera del título. Labruna sabía que no había tiempo para deprimirse. Pronto estaba la revancha, el torneo nacional, y River tenía con qué ganarlo. Y allá fue. Arrancó con todo para ganarlo y estuvo 7 fechas invicto, pero la octava lo cruzó Boca y cayó derrotado de visitante por 3-1. Sin embargo, River mantuvo la eficacia y potencia de local e hizo valer su numerosa hinchada que rompía las taquillas partido a partido y campeonato a campeonato, esperando la tan ansiada fecha final y poder gritar campeón de una vez por todas. River llegó a la última fecha puntero con Racing y debían enfrentarse ambos en una superfinal en Avellaneda. El triunfo de algunos determinaría el campeón de este año del fútbol argentino, pero en el caso de empate había una alta chance de que Vélez lo alcanzara, que estaba detrás, un punto por debajo de ambos. Y así fue tal cual ocurrió. River y Racing empataron y Vélez le ganó a Huracán en la última fecha y los alcanzó. ¡Histórico! Se dio un triple empate en el primer puesto como nunca antes había pasado. ¿Y ahora cómo se soluciona? Un triple desempate. De haberse usado la diferencia de gol, Vélez hubiese sido campeón sin necesidad de jugar partido de desempate. Pero bueno, era un equipo chico y para ser campeón había que pasar por encima de los otros equipos grandes y de la AFA. Y allá fueron los tres a jugar un histórico triple desempate. El primer partido River le ganó a Racing de manera contundente. Si ganaba el próximo partido se cortaba la racha, pero Vélez fue más dificultoso que nunca. Y en un partido donde se iba el 1-1 final ocurrió un hecho que podía haber cambiado la historia. Cuando en un ataque de los tantos que produjo River en ese partido, un jugador de Vélez rechazó la pelota con la mano, como vemos acá, como si fuera un arquero. Y el árbitro no cobró penal. Penal que hubiese sido la conquista definitiva de River y el posterior triunfo y campeonato. Pero no se cobró nada y terminaron igualados en 1. La última fecha, Vélez aplastó a Racing por 4-2 y se llevó el título que merecía River, esta vez de manera ilícita, ya que aquel penal no cobrado en la cancha de San Lorenzo hubiese significado la vuelta olímpica riverplatense. Por estos años se comenzó a denominar a River en un viejo apodo que habían instalado los hinchas de Peñarol luego de aquella fatídica final del Libertadores del 66, apodo que definía la actitud de River principalmente en los tramos finales donde no podía lograr sus objetivos y siempre salía segundo en los campeonatos. Año 1969. Lamentablemente River no dejó seguir a Labruna en el banco y lo echó. Para este año se renovó parte del plantel y llegaron a la primera del Millonario, el zurdo López, Perico Pérez al arco, Mostaza Merlo y Víctor Hugo Marchetti. River esta vez no lució tanto, pero sí le sirvió para terminar segundo detrás de Racing en la zona que les correspondía en el Metropolitano y llegar una vez más a la semifinal. Dicha llave le tocó ni más ni menos que Boca. Y en un partido amargo 0-0, River clasificó a la final por haber metido 35 goles contra 34 de Boca en la primera parte del campeonato. Menos ganas le ponían ya los campeonatos, no había ni desempate, nada. River por primera vez alcanza la final del Metropolitano y enfrente estaba el equipo sensación, Chacarita. En la cancha de Racing se vio un espectáculo final donde un equipo chico palició a un equipo grande como nunca. Y así Chacarita goleó a River en la final por 4-1 y sumó una nueva frustración para los de Núñez. El fútbol ya no es lo que era. Acá nace la famosa frase histórica, se agrandó Chacarita, ya que al ser campeón también pertenecía a los equipos grandes y campeones. Ya devastado sin poder encontrarle la vuelta al asunto, River encara el torneo nacional con nuevo ímpetu. Y el comienzo fue malo, entre empates y la derrota inicial con el rojo. Pero inmediatamente se comenzó a ver nuevamente a un River fabuloso, que de la mano de Pirino Mas encontraba triunfos por doquier. River seguía muy de cerca lo que hacía Boca e Independiente, y dio el batacazo cuando consiguió ni más ni menos que 8 victorias seguidas sobre el final del campeonato. Parecía imparable. Superando todo maleficio, era el momento cumbre, la gran ocasión. Era este año, este Nacional de 69. Los 12 años sin título se cortarían este año, según los hinchas de River. Pero hubo un escollo muy grande para River en este año y en toda la década. Y ese fue Boca. Llegada la última fecha, River y Boca llegaban en los primeros puestos, ambos. Boca primero a 2 puntos y River más abajo. Se venía el superclásico, que más que superclásico era superfinal, ya que el empate le favorecía a Boca, pero un triunfo de River obligaba a un segundo superclásico de desempate. Estadio Monumental, colmado completamente.
pero a pesar de haber arrancado mejor, la frustración una vez más hizo lo suyo, y Boca se puso en ganancia rápidamente por 2 goles de Madurga. Terminado el primer tiempo se veía el título de Boca a la distancia, pero River salió con mejor predisposición y mejoró notablemente el rendimiento, logrando empatar el match 2-2. En los minutos finales fue una catarata de pelotazos al área de Boca, que rechazaba una y otra vez teniendo como líder al gran Silvio Marzolini, como defensa líder. Las chances se iban yendo y el partido y el campeonato también. El árbitro pita final y Boca era campeón en el Monumental, relegando a River nuevamente al segundo puesto, quien estaba viviendo una pesadilla de histórica trascendencia. River había sido el mejor equipo del año y sin embargo salió segundo en ambos torneos, en la parte final, a solo 90 minutos de la gloria. Chacarita y Boca habían frustrado la vuelta olímpica de River en el 69, pero no por ser superiores futbolísticamente, sino porque quizás aquel apodo de los uruguayos estaba pesando cada vez más en el ánimo riverplatense, de manera completamente descabellada y sin ninguna solución próxima. Año 1970, en el Metropolitano River lo encaró con el ánimo por el piso, al punto que en las primeras 3 fechas había perdido 2 partidos y empatado el otro. Flojísimo. Pero luego de un triunfo ante Huracán, comenzó una especie de levantada o remontada, como se diga, y prácticamente con la misma base del equipo anterior, se mantuvo 10 partidos invictos entre triunfos, empates, y comenzaba a pisarle los talones a San Lorenzo y a Independiente. Pero llega una vez más el superclásico que amargó a River en toda la década del 60, y perdió 1-0 en la Bombonera. Parecía el fin de la ilusión, pero no. River se recuperó e ganó 3 victorias seguidas, incluyendo el triunfo ante Independiente, el mismo que estaba primero, pero la racha del rojo fue superior y un empate con Atlanta dejó a River segundo en el torneo, pero la definición fue extraordinaria, ya que llegaban primeros Independiente y River, pero a pesar de la goleada 6-0 ante Unión, River no pudo ser campeón, porque a pesar que igualaron el primer puesto con Independiente, salió campeón Independiente porque metió 43 goles contra 42 de River. Ay, ni ganas tenía para definir un campeonato ya. Esa definición tendría que haber ido a un partido final entre River e Independiente. ¡Qué cagada! Para el Nacional, River tuvo 2 escollos muy grandes, llamados Chacarita y Gimnasia. En el grupo que compartían del torneo, los Funebreros y el Lobo le ganaron a River los idas y vuelta y lo marginaron al tercer puesto del grupo. Obviamente pasaban 2 y como River terminó tercero, quedó afuera del campeonato. Chau, título. Año 1971. River ya lleva 14 años sin ser campeón y el cimbronazo se sentía cada vez peor, aunque este año debutaron en la primera de River 2 tipos de renombre, jugadorazos que harían roncha en la historia riverplatense en años después, JJ López y el Beto Alonso. A pesar que contaban con Pellerano, Dominici, Perico Pérez en el arco, Víctor Hugo Marchetti y más, River estuvo lejos de ser candidato, porque había empezado bien el torneo, pero la primera derrota trajo una catarata de más derrotas que derivó en un sexto puesto a 11 puntos de Independiente e inesperado campeón. Flojísimo. El Nacional fue un poco más increíble, típico de la mala racha sobrenatural que pasaba River en estos años, al punto que en su grupo River perdió solo un partido, con Independiente, y aún así River no pudo clasificar a las semifinales porque terminó tercero, con Belgrano, a 2 puntos de Newell's y 3 de Independiente, que hicieron tan brillantes campañas que no perdieron ningún partido en el grupo. Una vez más, River había remontado en el año por el torneo nacional, haciendo una brillante campaña, pero se encontró con 2 equipos que hicieron una campaña perfecta. Increíblemente, en el otro grupo, terminó primero Rosario Central, quien sería el campeón de este torneo, con el mismo puntaje que tenía River. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Año 1972, el año de las goleadas de River, año donde los goles volvieron al club de Núñez como en las viejas épocas, goleando a cuanto equipo se le cruzaba pero perdiendo partidos muy pavos, con resultados inesperados contra rivales inesperados. El Beto Alonso, Pirino Más, JJ López y Mostaza Merlo se agregarían este año los goles del Puma Morete, los de Néstor Escota y los de Ever Mastrangelo. River arrancó el Metropolitano entre goleadas a favor y goleadas en contra, pero luego el equipo se fue aceitando hasta encontrar un equilibrio. Pero los grandes rivales que tuvo este torneo fueron más regulares y terminó siendo superiores por muy poco. River cerró el torneo metropolitano tercero, con Huracán, a 9 puntos del San Lorenzo campeón. Entre las goleadas que metió en el Metropolitano hubo un 5-3 a Vélez, 4-1 a Newell's, 4-0 a Colón, 5-1 a Atlanta, 3-0 a Ferro y un 4-4 contra los de Villa Crespo en la revancha. El torneo nacional depararía una gran campaña riverplatense con holgadísimas goleadas y resultados históricos, pero con la frustración final de siempre. Veamos, la primera fecha arrancó con un resultado histórico. River venció a Boca en la cancha de Vélez por 5-4, en el superclásico más increíble de toda la historia. Cuando River comenzó ganando el superclásico 2-0, Boca lo pudo dar vuelta 4-2,
pero River con mejor ímpetu y garra terminó volcando los resultados 5-4. A eso River le sumó un 7-1 a Mitre de Misiones, un 8-0 a Independiente de Trelew y también le propinó un 4-2 a Central, 5-2 a Gimnasia y 7-2 a Independiente. Histórico. River había metido 50 goles en 13 partidos, habiendo perdido solo un partido contra San Martín de Mendoza. Pero los formatos de los torneos de cada año cambiaban tanto de definición como de reglamento. Solo permitían a los dos mejores equipos con mejor puntaje. San Lorenzo terminó primero en la general y River terminó igualado con Boca, a lo que obligaron a jugar un superclásico para definir el otro finalista. Y River venía dulce este año, con tanta goleada y se lo llevó puesto también a Boca, otra vez en la cancha de Vélez. Ahora ganó River 3-2. Final del torneo nacional, cancha de Vélez. San Lorenzo campeón del Metropolitano contra el River ultra goleador de este año. Y este era el año, por fin. Pero otra vez River no pudo sobre el final. Y la final terminó 0-0. Pero en tiempo suplementario, los muchachos de San Lorenzo tuvieron más resto y el gol de Figueroa permitió al Cuervo ser bicampeón por primera vez en torneos cortos. Y River sumaba su 15º año sin salir campeón. Año 1973. River para este año no incorporó tantos jugadores debido a que la base del equipo pasado había dado grandes satisfacciones, salvo por el final. Quizás este año era el final. Era el año elegido para ser campeón. La única incorporación de renombre que hizo para la historia fue la contratación al arco del Pato Filiol, traído desde Quilmes. River arrancó el Metropolitano con otro triunfo sobre Boca y 2 victorias más, y luego hilvanó un par de derrotas con grandes victorias como contra el equipo sensación del comienzo del campeonato, Huracán. Y fue justamente River quien le hizo fuerza al globito de Menotti en la primera parte del campeonato. Incluso River llegó a estar primero en la tabla en la fecha 9, cuando le ganó el Globo por 1-0 con el gol de Pinino Más. Pero en la segunda parte del campeonato River se cayó una vez más, siendo superado por Boca y San Lorenzo en la tabla, mientras Huracán había perdido el ritmo que tanto lo caracterizó este año, sin embargo le alcanzó para ser campeón, y River cerró el Metropolitano quinto a 9 puntos del Globo campeón. Para el Nacional River trajo al Tomate Pena y a Quique Wolf, y con la potencia de sus goleadores River logró clasificar a semifinales, terminando primero con San Lorenzo en el grupo. Sin embargo, como dije anteriormente, cada año cambiaban los formatos de los torneos como querían, a veces de manera absurda y a veces de manera inesperada. Y en vez de jugar unas semifinales a partidos únicos como venía pasando en años anteriores, quisieron darle más motivación haciendo un mini torneo entre los 4 clasificados. River perdió el primer partido con Rosario Central, le ganó a San Lorenzo, pero empató en la última fecha con Atlanta. Y los de Rosario se llevaron el título por haberle ganado a los Cuervos. Otra vez a River se le escapaba el torneo sobre el final. Torneo que hacía méritos más que suficientes para ganarlo, pero siempre pasaba algo sobre el final. La maldición tendría un episodio más. Año 1974, y con la base prácticamente del año anterior y de los años anteriores, River mantuvo el equipo fuerte como Filiol, Merlo, Giso, Quique Wolf, el Beto Alonso, Mastrangelo, Morete, JJ López y el Pinino Más. Pero una vez más, los torneos cambiaron de formato una vez más. Ahora por el Mundial de Alemania, donde Argentina volvía luego de haberse ausentado en México 70. El torneo se jugó similar al Nacional del año pasado. 2 grupos donde los 2 primeros pasaban a otro mini torneo de 4 equipos. River terminó tercero en el grupo 1 y no clasificó el torneo final. Para el torneo nacional aparece otro emblema en la historia riverplatense, y es el defensor más goleador de la historia del fútbol argentino, Daniel Alberto Pasarela. River encaró el Nacional con más ímpetu que el Metropolitano, pero se encontró con las mismas barreras de siempre, los extraños formatos de los campeonatos. River se arrancó ganando las primeras 2 fechas, pero se frustró rápido, a pesar de haber metido una de sus máximas goleadas históricas, 10-1 a Huracán de Mendoza. Luego estuvo 4 partidos sin ganar y terminó el torneo alternando victorias de local con derrota de visitante. River cerró el grupo cuarto y se quedó afuera del torneo final, pero la esperanza estaba ahí, la semilla había sido plantada. Pronto germinaría para dar paso al regreso de los años dorados. River soportó año tras año de frustraciones, a veces de manera increíble y a veces de manera sobrenaturales, y la pesadilla encontraría su final al año siguiente. Año 1975, el año que River cortó finalmente la racha y pudo gritar campeón de una vez por todas. Al gran equipo pasado se le incorporaron el Mariscal Perfumo, Comelles, Pedro González y Vareiro. Pero la mayor de todas las incorporaciones de este año para River fue el regreso del que nunca se tendría que haber ido. Ángel Labruna una vez más dirigía el club de sus amores. Y prácticamente con la base completa que venía peleándola de años anteriores, River arrancó con toda la chapa para ser campeón. El empate inicial con Estudiantes se le sumó una racha de 9 victorias consecutivas, dejándolo primero para la 10ª fecha, y nunca más perder la punta del campeonato. El resto del año River fue una planadora goleando a Chacarita 3-0 y 5-0, 4-2 a Unión, 6-1 a Temperley y 5-1 a San Lorenzo,
pero cuando River estaba viendo el título cada vez más cercano, parecía que volvían los viejos fantasmas, ya que cosechó 3 derrotas seguidas con Atlanta, Newell's y Boca. Pero la declinación del equipo Ceneice y el triunfazo en el Monumental 2-0 con 2 goles de Alonso contra San Lorenzo dejó a River a una victoria del título. Pero el día anterior a que River jugara aquel emblemático partido en la cancha de Vélez contra Argentinos Juniors y con un Maradona de alcanza pelotas, en el fútbol argentino se había declarado la huelga de futbolistas profesionales y parecía que todo indicaba que River no sería campeón ese día. Encima Huracán lo seguía de cerca, pero el gentío de River que rebalsó el Amalfitani fue suficiente para que los jugadores de reserva, ya que los profesionales estaban en huelga, pudieran conseguir el esperado triunfo 1-0 con gol de Rubén Bruno. Y River finalmente gritaba campeón luego de 18 años de sequía interminable. El año que River estableció todos los récords de asistencia de público, logrando así la máxima cifra en la historia de las taquillas del fútbol argentino al vender durante todo el torneo más de 1 millón de entradas. La cifra más alta de un equipo en el profesionalismo argentino. En las malas se ve mucho más la popularidad de un equipo, que quizás es popular pero no consiguiendo el objetivo. Pasó lo mismo con Boca en el 54, con Racing en el 2001 y con San Lorenzo en el 95, años donde cortaron altísimas rachas negativas, las más extensas de esos clubes. Independiente lleva más de 20 años de salir campeón ahora, pero no lo veo muy popular, no sé. River en 1975 cumplió una excelente campaña que venía haciendo año a año. Hubo un poco de suerte en la caída de sus grandes seguidores inmediatos como Boca y Huracán, que terminó el segundo. A esto hay que sumarle que el triunfo riverplatense y la vuelta esperada se dio a la última fecha en el Monumental ante Racing con los jugadores profesionales ya en la cancha, elevando a la idolatría total a la Bruna, hasta la eternidad. Y ya que venía con la misma embalada triunfal, River también ganó el Nacional del 75, logrando la hazaña de San Lorenzo 3 años antes. Y así comenzó un nuevo ciclo en River que derivaría en notables triunfos a nivel nacional y a nivel internacional en la década siguiente. Con la renovación del espíritu ganador que supo tener en la década del 30, 40 y 50, River para finales de los años 70 volvió a ser River. Aparecerían nuevas estrellas surgidas de sus canteras, donde en los años 90 tendría su pico más alto. Aquella racha negativa dejó 2 grandes secuelas para River: la cargada que lo caracteriza hasta los fanáticos de hoy y la herencia de que el poder riverplatense y sus mejores épocas siempre surgen de las notables divisiones inferiores que siempre fueron su principal abastecimiento y fortaleza técnica y futbolística. Herencia que River olvidó por los años 2008 a 2011 y que derivó en otra historia amarga para el club, pero que siempre resurge cuando hay riverplatenses que saben de la historia real del club. Es la historia que lo hizo grande y que lo ponderó como el mejor equipo argentino del siglo XX. Así termina este extenso video. Likea, comentá y suscríbete al canal para seguirnos en los próximos videos futuros. Y como de costumbre, te dejo el adelanto del próximo video. La curiosa historia del Torino de Italia. Ahora sí, futbolito, nos vemos. Hasta pronto.